Esta técnica yo la vi de un experto y a mí me pareció sumamente interesante. Y hoy, muchos meses después, el zapato sigue muy bien. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una de las mejores formas para pegar todo tipo de zapato que se les ha despegado, ya sea zapato de hombre o zapato de mujer. Y lo mejor de todo es que les voy a enseñar la técnica correcta para que nunca más se les vuelva a despegar ese zapato que se les ha despegado. Usando un pegamento que lo conseguimos en todas partes y que es el pegamento por excelencia que usan todos los zapateros. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que no se aparten del video, véanlo hasta el final porque este video va a estar espectacular. Así que ya no tienen que llevar sus zapatos despegados al zapatero porque hoy van a aprender la técnica correcta para dejarlos como nuevos. Para pegar este zapato vamos a hacer uso del pegamento amarillo, que es el que funciona para pegar los zapatos, pero lo vamos a hacer de tal manera que la forma en que lo vamos a pegar nos va a durar muchísimo más. También le dicen pegamento de contacto, pero es el mismo, es el que se ocupa para pegar calzado. Familia, solo quiero detenerme un poquito acá en este punto del pegamento que vamos a usar, y es que es el pegamento amarillo. En mi país le conocemos como pegamento amarillo, puede ser que le digan resistol amarillo. Esta marca en especial se llama cemento de contacto. Quiero que vean que es el mismo pegamento amarillo. Le dicen resistol de contacto, le dicen pegamento de contacto. Le dicen también cemento de contacto y véanlo, lo tenemos por acá. Y es el pegamento que muchísimos de los zapateros utilizan para pegar los zapatos. Pero la verdad que al menos este que yo estoy usando es multiusos porque se puede usar para pegar zapatos, pero también lo utilizan para pegar otro tipo de cosas. Casi la mayoría de cosas que tienen que ver con cuero utilizan este pegamento de contacto. También en algunos lugares le dicen adhesivo de contacto. También le dicen cemento para zapatos o pegamento zapatero. Ya con eso quedamos muy claros de qué es lo que vamos a usar. Este pegamento por lo general lo venden en todas las ferreterías. Algo bien importante antes de comenzar es que el zapato tiene que estar bien limpio. En este caso estos zapatos se me despegaron, pero no están sucios. Solamente les voy a quitar por acá, por esta orilla, esto que tienen por aquí, para que no se me vaya a despegar. Bueno, ya tengo listo mi zapato por acá. Ahora voy a proceder a ponerle el pegamento. No, yo tengo aquí una pequeña espátula, así que con esto lo voy a hacer. Y lo que vamos a hacer después, que es lo que verdaderamente le da el poder a esto, es hay que ponerlo tanto aquí abajo como en la parte de aquí arriba. Hay que tener también especial cuidado en las orillas. No pasarse con el pegamento para que no nos vaya a quedar manchado el zapato. Y aplicarle bien en la orilla, porque por lo general de las orillas es de donde el calzado se nos va despegando. En este caso pues aquí está la punta y acá le voy a aplicar también con mucho cuidado. Bueno, así que ya le he aplicado bastante por ambos lados, como ustedes pueden ver. ¿Y dónde viene lo interesante acá? Decirles que esta técnica yo la vi de un experto y a mí me pareció sumamente interesante. Que la mayoría de personas aconseja que una vez que ya hicimos este procedimiento, yo en este momento me voy a ayudar de este pedacito de alambre que tengo acá. Ya lo único que voy a hacer es que lo voy a poner acá para mantener las dos partes bien abiertas. Casi todos acostumbran unos 10 o 15 minutos tener el calzado así. Pero yo estuve viendo un experto que incluso recomendaba a tenerlo 3 horas así como está este zapato. Yo en este caso le voy a dar 1 hora y media. Así que yo lo voy a dejar 1 hora y media y luego voy a regresar. Así que yo lo voy a dejar por aquí y regreso en 1 hora y media. Y para acelerar el proceso de secado lo voy a poner en un lugar donde le dé aire y que sea ventilado. Bueno, ya es la 1:38 de la tarde. Ya ha pasado ya cerca de 2 horas. Y aquí está nuestro zapato. No le hemos dado 10 minutos ni 15. Casi cerca de 2 horas le hemos dado. Y vean, esto acá ya está seco.
y va a ser el momento de pegarlo. Aunque usted no lo crea, según un experto, este es el mejor tiempo para que esto quede casi eterno. Así que lo que voy a hacer ahora es pegarlo. Así que como ustedes pueden ver, se pega muy bien. No es que como que le dimos mucho tiempo ya no se nos va a pegar. Bueno familia, una vez que lo hemos ajustado bien acá, a que se pegue de todas partes, lo que viene es el proceso de secado. Y aquí lo que yo voy a hacer, yo le voy a poner un trapo aquí adentro para que quede bien ajustado. Y lo que voy a hacer es que lo voy a amarrar con esta cinta para que me quede bien apretado, bien amarrado, bien socado y no se me vaya a despegar. En esta parte lo único que debemos tener es paciencia, porque el proceso de secado debe hacerse durante varias horas. Yo lo que aconsejo es que le demos por lo menos unas 24 horas. Así que yo dejo mi zapato por acá y voy a regresar el día de mañana. Así que nos vemos en 24 horas, mi gente. Bueno familia, así que aquí estoy de regreso. Lo que para ustedes han sido nada más unos segundos, pues para mí ya han pasado 24 horas y ya tengo aquí mi zapato. Como ven, lo dejé bien asegurado para que quede bien pegado y de esa manera pues el trabajo que estamos haciendo nos dure bastante. Así que aquí está nuestro zapato, le saco lo que le puse adentro. Y como pueden ver, de esta manera nos ha quedado un trabajo que esto no se va a despegar así nomás. Este trabajo nos va a durar por mucho tiempo. Un trabajo que vale la pena hacer porque de esta manera nos queda bien asegurado. Vean cómo se miran las uniones por acá. Así que ahorita mismo me lo pongo. Lo sujetamos muy bien. Y de esta manera ya le hemos dado vida de nuevo a nuestro zapato. Como pueden ver, el zapato se mira bien pegado. Vamos a saltar. Y nuestro tenis, la verdad que anda muy bien. Familia, y así rápidamente les recuerdo que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis. Además, si quiere apoyar mi canal, únicamente dele me gusta a este video. Y además compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y recuerden que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Y algo muy importante, no dejen de hacer este método para pegar sus zapatos. La verdad que este zapato lo pegué ya hace muchos meses atrás y todavía sigue funcionando, porque quise hacerles este video de nuevo para que ustedes vean que funciona verdaderamente. Y hoy, muchos meses después, el zapato sigue muy bien, sigue bien pegadito por todos lados. Vean, lo he estado usando y no se ha despegado. Así que esta técnica funciona perfectamente bien. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.